Son las 8 de la mañana con 15 minutos y bueno, a ver, ayer pues otra vez Morena no quita el dedo del renglón, a pesar de lo que ya han dicho pues muchos expertos, no quitan el dedo del renglón porque quieren llevar a juicio político a uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán. Ayer la vicecoordinadora de los diputados morenistas, Aleida Alavés, formalizó esta solicitud del juicio político luego de que, como ya escuchamos, el ministro Alberto Pérez Dayán pues ejerció su derecho del voto de calidad ante un empate y esto echó abajo la ley de la industria eléctrica. Como siempre, le agradezco mucho que ubique el tema en su justa proporción el abogado Francisco Burgoa, quien se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días. Muy buenos días, Azucena, aquí con este tema que siempre dan de qué hablar. Oye, abogado, pues insiste, yo pensé que lo iban a dejar por la paz los morenistas, esta intentona de llevar a juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán, pero no, ayer se formalizó esta solicitud, abogado, y tú me decías que se tenían que cumplir ciertas condiciones para que un ministro de la Corte pudiera ser llevado a juicio político con las consecuencias que tendría. Definitivamente, yo también pensé que iba a quedar solamente en el anecdotario, pero dado que el presidente de la República dio su visto bueno, entonces ellos ya elaboraron esta denuncia de juicio político que ayer se presentó. Ahora, una vez que se presentó, se tiene que enviar a la llamada sección instructora, que se integra por 4 diputados. De esos son 2 de Morena y 2 de la oposición. Es decir, ahí tendría que aprobarse en un primer momento esta acusación hacia el ministro Alberto Pérez Dayán. Pero para esto, la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece distintas causas por las cuales se podría estar enjuiciando políticamente al ministro. En mi opinión, no se ajusta la conducta del ministro, que en mi opinión es total y absolutamente legal, porque él ejerció este voto de calidad de acuerdo con lo que establece el artículo 56, primer párrafo de la ley de amparo. No hay ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad por parte del ministro Alberto Pérez Dayán. Esto es una venganza política por parte de Morena en contra del ministro Pérez Dayán y parte de esta narrativa en contra de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así es, abogado. Entonces, a ver, primero, siendo un asunto de tanta relevancia, se necesita, Morena sí necesita el apoyo de la oposición. Número uno, en la Cámara de Diputados, a pesar de que la sección instructora es de 4, ellos podrían aún así mandarlo al Pleno de la Cámara de Diputados para que Correcto. por una mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de Ah, los ah, ah, integrantes presentes, ah. puedan aprobar la acusación. Uy, Es decir, Morena sí uy. tiene los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la acusación, pero esta acusación se tiene que enviar al Senado de la República y ahí se requiere 2/3 partes, una mayoría calificada que Morena no Uf. tiene los votos para poder estar aprobando ya lo que sería una sentencia que implicaría 2 posibilidades. La primera es destituir al ministro Alberto Pérez Dayán y la segunda, inhabilitarlo hasta por 20 años. Morena no tiene los votos y aún así, Azucena, la Cámara de Diputados tendría la obligación primero de estar resolviendo las otras muchas denuncias de juicio político que se han presentado respecto de otros servidores públicos. Es decir, tienen que estar desahogando los asuntos conforme la fila y no simplemente anteponer este que para mí sería más Uy. enmarcarlo en un contexto electoral. Pues claro, porque cómo va a servir, abogado, ¿no? De campaña, de promoción, decir los ministros que no piensan en el pueblo, los ministros que no piensan en los ciudadanos, se quieren mantener en la Suprema Corte con los privilegios, cuando el único que ha mantenido privilegios se llama Arturo Saldívar, ¿eh? Arturo Saldívar, este contra el que el presidente lanzó un misil directo a la cabeza, diciendo que, bueno, pues le pedía favorcitos cuando era presidente de la Corte y el ministro cedía. El ministro que hoy es morenista. El ministro que dejó, pues, votado su cargo, ¿no? Renunció a la Corte, pero sí se llevó la pensión. Esos son privilegios, no otra cosa. Y eso, pues, el presidente no lo señala y no lo critica, abogado. De hecho, Azucena, la magistrada Elba Sánchez Pozos ya hizo una descripción de cómo Saldívar la presionó. Es decir, si alguien dice es que no están las pruebas, bueno, que ojalá y salgan los juzgadores que hayan de alguna forma recibido algún tipo de presión por parte de quien era en ese momento presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar.
porque efectivamente hay que ser parejos cuando Pues se trata de estar criticando, pero aquí claro. simplemente no es así. Bueno, muy bien. Pues abogado, te agradezco mucho. Entonces, la instructora lo puede subir al Pleno de Diputados, diputados lo pasa al Senado y ahí puede tener un freno, pero narrativa tendremos. Narrativa tendremos y de hecho hasta el momento, desde 1982 que tenemos el juicio político en la Constitución, ninguno ha culminado. Gracias, abogado, como siempre, muy amable. Al contrario, Sena, buen día. Gracias. Jenny Valencia, buenos días. Hola, ¿qué tal?